Buenos días, les saluda en este video la profesora María E. Mitre y junto a mi compañera Esther María Mitre estaremos hablándoles de el análisis de los actos de habla según Austin y Shirley con base en la película El Milagro de Tyson como trabajo final para la asignatura de Pragmática y Lingüística del profesor Danilo Morales. Los puntos que trataremos en este resumen serán: número 1, el planteamiento de la investigación; número 2, el supuesto general; número 3, los objetivos de la investigación; número 4, el estado del arte; número 5, el marco teórico; el 6 sería el marco metodológico; el 7 serían los resultados y el número 8 serían las conclusiones. Para el planteamiento de la investigación tenemos el contexto del problema, el planteamiento del problema e importancia. Dentro del contexto del problema, para nosotros los actos ilocutivos y perlocutivos en la realización comunicativa están íntimamente ligados con la intención del hablante, de modo que en esta investigación recogeremos aspectos que destacan el ambiente familiar, social, cultural y educativo. El estudio se realizará en la película El Milagro de Tyson, donde se analizará una muestra de los diálogos de los personajes en los diferentes entornos. Nuestra propuesta consiste en reconocer y analizar los actos de habla en 10 enunciados sacados del corpus seleccionado. Para el planteamiento del problema, consideramos que nuestro proyecto tiene relevancia porque mediante la transmisión oral podemos conocer la importancia de la comunicación asertiva, puesto que dentro de ese proceso comunicativo se ven involucrados diversos elementos que intervienen en un discurso, cuyo resultado positivo dependerá de los interlocutores, el entorno y la realidad social. Para esto hemos planteado la siguiente interrogante: según el enfoque pragmático de los actos de habla, ¿cómo se plantean los enunciados en la película El Milagro de Tyson? Con esto se espera resolver la cuestión y reconocer cómo los elementos de la vida cotidiana se reflejan en el arte del cine y la televisión. Nuestro supuesto general consiste en que los actos de habla encontrados en la película El Milagro de Tyson son diversos, característicos de los entornos en los que se desarrolla Tyson. Hemos planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar el enfoque pragmático de los actos de habla en los enunciados de los diálogos de la película El Milagro de Tyson. Objetivos específicos: identificar los actos de habla locutivos y perlocutivos en la película El Milagro de Tyson. Segundo objetivo específico: identificar la intención del hablante reflejada en los diálogos de la película El Milagro de Tyson. Tercer objetivo específico: explicar la fuerza ilocutiva y perlocutiva en la película El Milagro de Tyson. Los antecedentes son de gran importancia para conocer aquellas investigaciones realizadas en torno a nuestro tema de investigación. Es por eso que les mencionaré 3 de ellas con algunos aspectos relevantes. La primera, en el 2020, es el análisis del discurso en el aula, un estudio de los actos de habla en la asignatura de Literatura Española 1, en el que se analizaron transcripciones de un discurso de profesores y discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su metodología se basó en el paradigma interpretativo, con una técnica de observación y un enfoque cualitativo. En el 2020 también tenemos los actos de habla directivos en el alta hospitalaria. Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento de la interacción médico-paciente durante la alta hospitalaria a través del análisis de los actos de habla directivos formulados por profesionales o por los profesionales de la medicina.
Por último, tenemos en el 2022 estrategias de cortesía verbal en el acto de habla del rechazo en estudiantes del COPLUMO. Es un estudio cual y cuantitativo trabajado con un cuestionario a estudiantes de diversas áreas, y en sus resultados la investigadora manifiesta que en general los estudiantes usan estrategias de cortesía. Hemos establecido nuestro marco teórico de la siguiente manera. En esta sección trataremos aspectos metodológicos que son necesarios para desarrollar este proyecto. Iniciamos con el tipo de investigación pertinente para analizar el comportamiento de las personas en su entorno natural y cotidiano. Para esto se utilizará la investigación cualitativa, puesto que ésta utiliza principios básicos como describir, comprender y explicar realidades sociales en un espacio y tiempo determinado. La investigación cualitativa nos permite analizar los datos que se relacionan con el comportamiento de las personas, sus entornos, la vida cotidiana y la construcción de la realidad. Este estudio es de tipo descriptivo, puesto que su recolección no modifica el entorno. Se basa en recolectar información sobre el comportamiento, actitud y la expresión verbal en las diferentes situaciones comunicativas. La observación es la técnica de recolección de información que proponemos, puesto que se busca establecer las intervenciones de los interlocutores en la película. Será de utilidad para dilucidar las intenciones con las que se manifiestan los enunciados de los participantes. En las fases de investigación, se prefiere la creación de 5 etapas fundamentales, tales como la observación de la interacción de los interlocutores en los diferentes escenarios, la generación de hipótesis que circundan en los elementos encontrados en las diversas interacciones, el análisis de la muestra y su interpretación, y el contraste con las hipótesis para verificación y una propuesta sobre el resultado del proyecto. Las técnicas para la recolección de datos: se utilizará en primer lugar la observación de la película en reiteradas ocasiones para identificar los enunciados e internalizarlos, para luego transcribirlos y presentar su análisis. La muestra se presenta en un cuadro que nos permite ver claramente los interlocutores y los actos de hablas específicos. Continuando con el marco metodológico, en el campo de la lingüística se han presentado un sinnúmero de investigaciones que buscan explicar fenómenos relacionados con este campo de estudio. Sin embargo, en este proyecto se pretende trabajar la oralidad a través de teorías expuestas por diversos autores. Por esta razón, planteamos la siguiente bibliografía: Análisis del discurso y registros de habla de Hernando Cuadrado y Peña Ibáñez, La interpretación y los actos de habla de Bacciocchi, e igualmente se aborda el texto de Foxley, Reseña de los actos de habla. Apelamos a estos fundamentos teóricos, puesto que Hernando y Peña expone los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para analizar un discurso que debe estar contextualizado y para poder entenderse claramente. El enfoque que nos presenta Bacciocchi en su obra pone de manifiesto los elementos que tienen los enunciados y que permiten que la interpretación de los actos de habla se pueda transmitir la fuerza ilocucionaria del discurso al receptor. Este realiza el proceso de interpretación. Si observamos al entretejer la oralidad, el discurso y los actos de habla, no solo intentamos comprender el entorno en el que se desarrollan los individuos, sino observar de qué manera ese proceso afecta en la socialización del individuo, y esto está íntimamente ligado en el proceso de comunicación. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la oralidad como proceso de comunicación propone o supone un eje importante que debe poseer una capacidad discursiva que logre tener los componentes necesarios en las diversas situaciones. En esta sección presentaremos los resultados de la investigación y el análisis obtenido en la muestra de los diálogos en la película El milagro de Tyson, enfocados en la teoría de Austin y Shirley con la que se lleva a cabo el estudio, la que nos ha permitido la clasificación y caracterización de los actos de habla en los diálogos presentados.
Es necesario resaltar que todo intercambio comunicativo adquiere un significado trascendental de acuerdo al contexto en el que se desarrolla y las intenciones comunicativas de los interlocutores. Durante la primera fase de observación se proyecta la película con detalle para poder comprender con claridad los elementos discursivos presentes en esta y obtener las muestras del diálogo. En la segunda etapa se seleccionaron las muestras y se transcribieron en un cuadro para posteriormente ser analizadas. En la tercera etapa se identificaron y clasificaron los actos de habla, encontrando la presencia en su mayoría actos de habla directivos con el siguiente ejemplo. Acto de habla locutivo. En tu escuela enseñan álgebra, padre. Acto de habla y locutivo. Se realiza una pregunta. Acto de habla perlocutivo. El padre responde: sí, Tyson. Se observa en la interacción de Tyson con su padre que existe cierto rechazo que se manifiesta en la comunicación, como se expresan los siguientes ejemplos. Acto de habla locutivo. Tu padre te dijo hola, dice la madre de Tyson. Acto de habla locutivo. Le hace un llamado de atención puesto que Tyson ignora a su padre. Acto de habla perlocutivo. Tyson responde: hola padre, sin mirarlo. Proyecta una respuesta evasiva. En los diálogos también se observa que el padre de Tyson expresa descontento con su vida, en especial con la discapacidad de su hijo. Se evidencia en diversos diálogos. Aquí una muestra. Acto de habla locutivo. El padre se queda pensando, entonces tal vez pueda ir a la escuela si enseñan álgebra. Tyson se queda pensando, entonces tal vez pueda ir a la escuela si enseñan álgebra. El acto de habla ilocutivo es que necesita la aprobación de su padre para asistir a una escuela regular, puesto que él recibe clases en su casa. En el acto de habla perlocutivo, el padre responde: tu madre te educa en casa. La reacción no es la esperada y rechaza con un acto de habla indirecto, puesto que no responde la pregunta. En cuanto a la relación con la madre, se manifiesta en los diálogos una mayor confianza y respeto. En el salón de clase y con su entrenador, los diálogos también presentan confianza, seguridad y respeto. Observamos que Tyson, aunque ha sido educado en casa, respeta las normas dentro de un salón de clase. Algunos de los diálogos son asertivos, se presentan con menor frecuencia que los directivos, que son en realidad con su madre, puesto que con ella se comunica mucho más. Sin embargo, con el padre resulta más evasivo. Uno de los ejemplos son, la madre le dice: que tengas un gran día, Tyson. El acto de habla ilocutivo: para ti también, mamá, no educándome en casa. Y en el acto de habla perlocutivo, la respuesta es positiva y enfatiza en lo que la madre ya no tendrá que hacer, por lo que va a tener un gran día. En los actos de habla expresivos también se manifiestan con menor frecuencia, incluso que los asertivos y los directivos. En el acto de habla locutivo, por ejemplo, el profesor le dice: buenos días, Tyson, te estábamos esperando, por favor, ocupa el asiento libre. En el acto del habla ilocutivo lo reciben, puesto que es su primer día en la escuela. En el acto de habla perlocutivo, Tyson responde: gracias, ocuparé el asiento libre. Repite las palabras, reforzando la aceptación que tiene hacia las expresiones que le da el profesor. También se presentan actos de habla compromisorios esporádicamente. En esta muestra no se observan los enunciados declarativos, sin embargo en la película hay verbos que coinciden con el acto declarativo, como declaro, juro, entre otros. Tenemos algunas otras observaciones, sin embargo el tiempo no nos permite ahondar en ellas. Para concluir, en este estudio se han analizado los actos de habla presentes en la película El milagro de Tyson. Los diálogos en torno al protagonista y su realidad cotidiana nos permitió obtener las muestras para nuestra investigación. En relación con el primer objetivo, se identificaron los principales actos de habla encontrados, que en su mayoría son directivos. Sin embargo, las reacciones del protagonista van a depender de quien le habla. En relación con el segundo objetivo, identificamos los actos de habla y también observamos las acciones perlocutivas de quienes pertenecen al entorno en el que se desarrolla Tyson. Y por último, se pudo observar que en algunos diálogos la fuerza locutiva no recibe la fuerza perlocutiva que se espera y representan un rechazo a la
al acto ilocucionario. Esto se observa con más frecuencia en los diálogos con el padre. Con todo esto podemos concluir que los actos de habla en la película El milagro de Tyson son variables y dependen en gran medida de los interlocutores y la confianza que se tiene en ellos.